Hola, ¿qué tal chicos? Me presento, yo soy Toxomedic y recuerden que tanto las diapositivas como los resúmenes están subidas en una carpeta de Drive donde ustedes van a poder descargar, ya sea para editar o presentar directamente, sea que seas un estudiante de medicina o estés cursando el internado rotatorio. Este va a ser un apoyo más. Sé que muchas veces no te alcanza el tiempo. Bueno, vamos a hablar de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, por definición, es aquella diabetes que se diagnostica por primera vez durante la gestación, independientemente de la gravedad, los requerimientos insulínicos o la persistencia postparto. De hecho, existen lo que se llaman efectos diabetógenos del embarazo, que les voy a presentar. Y esos son que se produce durante el embarazo una resistencia a la insulina. Este está relacionado principalmente con el lactógeno placentario. Durante la segunda mitad de gestación, ¿no? Esto quiere decir que disminuye la utilización de la glucosa periférica y esto va a provocar secundariamente una hiperglicemia y un hiperinsulinismo secundario. Además, se va a producir un aumento de las hormonas contrainsulares, como por ejemplo puede ser el cortisol, el estriol, la progesterona, entre otras. Durante el embarazo existe un aumento de la lipólisis. Esto en la madre, ¿por qué? Porque la madre usa lo que es la grasa para cubrir sus necesidades calóricas y guarda así la glucosa para cubrir las necesidades del feto. También existen cambios en la gluconeogénesis. El feto principalmente va a utilizar aminoácidos esenciales para este procedimiento. Ahora, existen lo que son las etapas en la gestación de la diabetes. Tenemos una etapa precoz de la segunda mitad de gestación y una postparto. En la etapa precoz, también denominada anabólica, hay un aumento de los depósitos grasos. Puede existir una hipoglicemia materna y una disminución de la insulina y sus necesidades. Ya durante la segunda mitad de gestación, también denominada catabolismo, ya aparece lo que les había mencionado, la lipólisis, con un aumento de los ácidos grasos secundariamente. Además, la resistencia a la insulina nos va a producir una hiperglicemia y un incremento de la insulina. Y postparto, bueno, esta disminuye, ¿no? Disminuye las necesidades de la insulina. Ahora, ¿cuáles van a ser las repercusiones en el embarazo? Bueno, esas pueden estar relacionadas con la madre, con el producto. Y tenemos, por ejemplo, aquí la morbilidad materna, donde se ha visto que existe un aumento de los abortos espontáneos y dramnios, esto en un 25% de los casos, hemorragia postparto, preeclampsia en un 5 a un 15% aproximadamente de los casos, infecciones como pueden ser ITU, candidiasis, una corioamnionitis. Además, existe un mayor índice de cesáreas o una progresión a complicaciones como por ejemplo una retinopatía, una nefropatía, una miocardiopatía, ¿no? Y la morbilidad perinatal está relacionada principalmente con las malformaciones. Ocurre principalmente en un 4% de los partos y esas pueden ser por ejemplo prematuridad, insuficiencia respiratoria, infecciones o traumatismos obstétricos relacionados con la macrosomía. Y la morbilidad fetal se puede dar durante un periodo embrionario que van a aparecer complicaciones como las malformaciones y los abortos. En el periodo fetal puede producirse alteración en la madurez pulmonar, insuficiencia respiratoria, muerte fetal intrauterina, alteración del crecimiento, como por ejemplo una macrosomía, una restricción del crecimiento intrauterino. Y en los fetos macrosómicos puede existir un riesgo de distocia de parto o un traumatismo obstétrico. Entonces, durante el parto, además, se puede producir una ruptura prematura de membranas, un parto pretérmino, un prolapso de cordón. Y en el neonato, ya en el neonato, van a aparecer alteraciones metabólicas. La más frecuente va a ser la hipoglicemia. También malformaciones congénitas como la hipertrofia del tabique interventricular, que va a ser la más frecuente. El diagnóstico. Bueno,
Se dice que si en la primera consulta prenatal la paciente presenta ya criterios de diabetes mellitus, no es necesario realizar ninguna prueba diagnóstica. Pero, lo que son los factores de riesgo. Estas son la obesidad severa, antecedentes familiar de primer grado, o sea que haya tenido diabetes, diabetes mellitus gestacional previa, antecedente de macrosomía fetal o la edad materna mayor a los 30 años, malformaciones congénitas o polihidramnias. Muy bien, entonces, ¿qué test podemos realizar? Existe lo que se llama el test o la prueba de O'Sullivan, que nos va a realizar la determinación de la glucemia venosa una hora después de realizar una sobrecarga con 50 gramos de glucosa. Esta se dice que se debe realizar a todas las gestantes entre la semana 24 y 28. Se considera positiva valores por encima de 140 miligramos decilitro y es diagnóstica si sus valores son arriba o igual a 180 miligramos decilitro. Después vamos a realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa. Esta normalmente se realiza con una sobrecarga de 100 gramos de glucosa en un vehículo acuoso, ¿no? Que puede ser entre 250 y 300 ml. Después se toman muestras a la 1 hora, a las 2 y a las 3 horas. Y nosotros consideramos que es diagnóstico de diabetes mellitus con 2 o más de los siguientes hallazgos. Un ayuno mayor o igual a 105 miligramos sobre decilitro. Una hora después, 190 miligramos sobre decilitro. A las 2 horas, mayor o igual a 165. Y a las 3 horas, mayor o igual a 145 miligramos sobre decilitro. ¿Ya? Podríamos tomar o decir que existen 4 parámetros para diagnosticar la diabetes gestacional. Esta es una glicemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro tomadas en 2 ocasiones diferentes, o una glucosa casual ya mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros, o una sobrecarga con 50 gramos de glucosa y que nos arroje un resultado mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitros. Esto es el test de Sullivan, como les había mencionado, o una curva de tolerancia oral a la glucosa, lo que les mencioné, ¿no? Con 100 gramos de glucosa, que nos bote 2 o más valores alterados. Pues bueno, ¿cuál va a ser el control y el tratamiento que debemos seguir? Bueno, el control en realidad es mantener la glucemia en ayuno menor o igual a 95 miligramos sobre decilitro y menor a 120 miligramos sobre decilitro a las 2 horas postprandiales. Entonces, como mencionamos aquí, a la madre se le debe instruir, o a toda gestante durante la gestación, un perfil glucémico que se le instruye al paciente con el autocontrol en ayuna y postprandial. También una dieta restrictiva, ¿no? Como por ejemplo evitar el azúcar refinado, ya sean los pasteles, caramelos, refrescos, y un parámetro de insulina, pero vamos a ver que existen pautas para que nosotros podamos administrar la insulina, no es a todos los pacientes de hecho. Y educar a la paciente sobre las posibles complicaciones, los signos y síntomas que la paciente puede llegar a tener y la importancia de evitar cualquier complicación. Entonces, ¿cuál va a ser la pauta de la insulina? Antes de esto, recordemos que el objetivo obstétrico, quizás les pregunten, es disminuir la macrosomía fetal, ¿ya? Llevar el embarazo a término, siempre evitando, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio o alguna alteración macrosómica, evitar por ende el trauma y disminuir las complicaciones metabólicas. Bueno, continuando con la pauta de insulina, la indicación para la insulina, ¿ya? De entrada es si presenta una glucemia mayor o igual a 105 miligramos sobre decilitro o una glicemia postprandial mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro.
Si presenta valores inferiores a estos, ya por ejemplo la glicemia postprandial que sea 199, bueno, entre un valor entre 126 y 129 miligramos sobre decilitro, bueno, entonces se aplica un tratamiento, un control estricto con la dieta y se lo valora al mes. Entonces vemos si los valores están alterados. Si a pesar de realizar todo este tratamiento estricto, el control con la dieta, nos sale una glicemia postprandial mayor a 130 miligramos sobre decilitro, entonces está indicado realizar el tratamiento con insulina. Y la indicación de insulina en un paciente hospitalizado es con una glicemia ya en ayuno mayor o igual a 105 miligramos sobre decilitro y una glicemia postprandial mayor o igual a 120 miligramos sobre decilitro. El cálculo de insulina se lo realiza con este esquema en el primer trimestre, con una dosis de 0.25 microgramos por kilogramo del peso actual, en el segundo trimestre de 0,6 a 0,7 unidades internacionales por kilogramo de peso actual, en el tercer trimestre de 0,8 a 1 unidad por kilogramo de peso actual. ¿Y cómo se aplica todo esto? Bueno, se debe aplicar por un mínimo de 2 veces al día. Se le aplica combinando una insulina de acción rápida y otra de acción intermedia. La dosis inicial, algunas bibliografías dicen que debe ser de 0,3 a 1,5 unidad internacional por kilogramo de peso, pero yo prefiero utilizar este esquema. La dosis calculada se debe dividir en 2 tercios que se le administra en ayunas y 1 tercio que se le administra durante la cena, como 2 tercios de insulina, por ejemplo NPH, y 1 tercio de insulina regular se le aplica durante el ayuno, y 1 medio de insulina NPH y 1 medio de insulina regular se le debe aplicar durante la noche, esto para cubrir las necesidades metabólicas. Y también es muy importante recalcar que los hipoglucemiantes orales están contraindicados durante todo el embarazo, aunque se sugiere que como pauta preventiva antes del embarazo puede utilizarse la metformina, pero eso está en estudios. Durante el puerperio, una vez que ya nace el producto, se mantiene o se debe mantener una solución glucosada al 10% hasta reanudar la alimentación y eventualmente se suspende la insulina. Además, debemos reclasificar a todas las pacientes que hemos diagnosticado con diabetes gestacional o intolerancia a los carbohidratos 6 semanas postparto con una carga de glucosa de 75 gramos. Y si todo está bien, bueno, lo repetimos a los 3 meses, ¿no?